¿Te atreves a escuchar lo que otros no se atreven a contar? Prepárate para sumergirte en los relatos más oscuros y escalofriantes que te pondrán los pelos de punta. Si te gustan las historias de terror reales y misteriosas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Cuál fue el relato que más te hizo mirar detrás de ti? Hay verdades que solo se susurran en los pueblos, historias que pasan de boca en boca durante generaciones, pero que nadie se atreve a contar en voz alta. Dicen que en este mundo no solo existen criaturas que nos hacen daño, sino también otras que las persiguen, que las cazan, como si la naturaleza misma hubiera creado un equilibrio entre el bien y el mal. Esta es una de esas historias que te helará la sangre, pero que necesitas escuchar. Todo comenzó en Pueblo Viejo, un lugar perdido en las llanuras y montañas de Veracruz, donde las casas se aferran a las laderas como si tuvieran miedo de caer al vacío. Era un pueblo que había conocido tiempos mejores, pero que ahora vivía sumido en una tristeza que nadie podía explicar. Los habitantes de Pueblo Viejo guardaban un secreto terrible. Durante años, pocos bebés habían logrado sobrevivir su primer año de vida. Las madres daban a luz con esperanza, pero una tras otra, sus pequeños desaparecían en la noche o amanecían sin vida en sus cunas. Los doctores que llegaban del pueblo grande no encontraban explicación. Hablaban de enfermedades raras, de problemas con el agua, pero en el fondo, todos sabían que algo más estaba pasando. La desesperación se apoderó del lugar cuando comenzaron a desaparecer los sacerdotes. El padre Miguel fue el primero. Una mañana su cama apareció vacía y su sotana tirada en el suelo de la iglesia. 3 días después, encontraron su cuerpo en el cerro, clavado en una penca de maguey como si fuera un espantapájaros macabro. El padre José corrió la misma suerte un mes después. Su reemplazo, un joven sacerdote llegado de la ciudad, duró apenas 2 semanas antes de ser encontrado de la misma manera horrible. Los cuerpos estaban clavados con una fuerza sobrehumana, como si algo con garras los hubiera atravesado. El pueblo se quedó sin iglesia, sin esperanza, sin fe. Las familias se encerraban en sus casas cuando caía el sol, y nadie se atrevía a salir después del anochecer, porque todos sabían lo que sucedía en las noches de tormenta. Desde los cerros bajaban bolas de fuego que danzaban en el aire como luciérnagas gigantes. Pero estas no eran luces comunes, eran brujas transformadas, criaturas que habían vendido su alma humana por poderes oscuros. Volaban sobre las casas buscando a los más indefensos, a los bebés que aún no habían sido bautizados, a los niños que no sabían rezar. Las madres aprendieron a reconocer las señales. Cuando el viento comenzaba a aullar entre los árboles y las nubes se volvían rojas como la sangre, sabían que esa noche las brujas saldrían a cazar. Se escondían con sus hijos en los rincones más oscuros de sus casas, tapándoles la boca para que no lloraran, rogando a todos los santos que las bolas de fuego pasaran de largo. Pero las oraciones no servían de nada. Una por una, las criaturas malignas se llevaban a los pequeños. Algunas veces los encontraban días después en el monte, pálidos y sin vida. Otras veces, simplemente desaparecían para siempre, como si la tierra se los hubiera tragado. El terror había convertido a Pueblo Viejo en un lugar maldito. Los pocos jóvenes que quedaban se marchaban a la ciudad en cuanto podían, dejando atrás a los ancianos que ya no tenían fuerzas para huir. Parecía que el pueblo estaba condenado a desaparecer, consumido por las fuerzas del mal que lo rodeaban. Fue entonces cuando llegó Sor Pablita, una anciana que parecía haber salido de las páginas de una leyenda. Era pequeña y encorvada, con el cabello blanco como la nieve y la piel marcada por años de sol y viento. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, grises como las nubes de tormenta pero casi ciegos. Caminaba despacio, tanteando el suelo con un bastón de madera nudosa. Nadie sabía de dónde había venido Sor Pablita. Simplemente apareció un día en la plaza del pueblo, sentada en una banca como si hubiera estado allí toda la vida. Cuando los habitantes se acercaron a preguntarle quién era, ella solo sonrió y dijo que había venido a ayudar. La gente se burló al principio,
¿Qué podía hacer una anciana casi ciega contra las fuerzas que aterrorizaban al pueblo? Pero había algo en Sor Pablita que no era normal. A pesar de su aparente fragilidad, no parecía tenerle miedo a nada. Mientras todos se encerraban en sus casas al caer la noche, ella se quedaba sentada en la plaza, mirando hacia los cerros con esos ojos grises que parecían ver más de lo que aparentaban. Los niños que aún quedaban en el pueblo sentían una extraña tranquilidad cuando estaban cerca de ella, como si una fuerza invisible los protegiera. Las semanas pasaron y algo comenzó a cambiar. Las bolas de fuego seguían apareciendo en las noches de tormenta, pero ya no se acercaban tanto al pueblo. Parecían vacilar, dar vueltas en círculos sobre los cerros, como si algo las estuviera manteniendo a distancia. Los habitantes comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos decían que Sor Pablita era una bruja buena, otros que era una santa, pero todos coincidían en que su llegada había traído algo diferente al pueblo, algo que las criaturas del mal no querían enfrentar. La verdad era que Sor Pablita guardaba un secreto que había mantenido oculto durante décadas, pero que ahora tendría que revelar para salvar a Pueblo Viejo de la maldición que lo consumía. Una noche de octubre, cuando las nubes negras se acumularon sobre los cerros como un manto de muerte, llegó la tormenta más terrible que el pueblo había visto en años. Los rayos partían el cielo en dos, y el viento aullaba como las ánimas en pena. Era la noche perfecta para que las brujas salieran a cazar. Los habitantes de Pueblo Viejo se escondieron en sus casas, asegurando puertas y ventanas con cruces y sal. Pero Sor Pablita hizo algo que nadie esperaba. En lugar de buscar refugio, caminó lentamente hacia la iglesia abandonada, su bastón golpeando las piedras mojadas del camino. La iglesia llevaba meses vacía desde la desaparición del último sacerdote. Sus puertas crujían con el viento y las velas se habían apagado hace mucho tiempo. Pero Sor Pablita entró como si fuera su propia casa, se arrodilló frente al altar y comenzó a murmurar palabras que nadie había escuchado antes. No eran oraciones cristianas. Eran palabras más antiguas en una lengua que venía de tiempos remotos, cuando los primeros habitantes de estas tierras hablaban con los espíritus de la naturaleza. Sor Pablita estaba invocando algo, llamando a una fuerza que había dormido en su interior durante años. Mientras tanto, desde los cerros comenzaron a descender las bolas de fuego. Esta vez eran más grandes, más brillantes, más hambrientas. Las brujas habían sentido la ausencia de protección divina en la iglesia y venían a reclamar lo que consideraban suyo, el pueblo entero. 3 bolas de fuego se dirigieron directamente hacia la iglesia. Al llegar a las puertas, tomaron su forma verdadera. Eran mujeres, pero ya no tenían nada de humano en ellas. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, sus dedos se habían convertido en garras largas y afiladas, y de sus bocas salían dientes como cuchillos. La primera bruja que entró a la iglesia se detuvo al ver a Sor Pablita arrodillada frente al altar. Se burló con una risa que sonaba como cristales rompiéndose. «Mira lo que tenemos aquí», dijo con una voz que parecía venir del mismo infierno. Una anciana perdida que cree que puede salvarse rezando. Pero Sor Pablita no se movió. Siguió murmurando esas palabras antiguas, y algo extraño comenzó a suceder en la iglesia. El aire se volvió espeso, como si estuviera cargado de electricidad. Las velas apagadas comenzaron a encenderse solas, una por una. Las 3 brujas se acercaron lentamente, saboreando el miedo que esperaban encontrar. Pero cuando estuvieron cerca de Sor Pablita, algo cambió por completo. La anciana levantó la cabeza y sus ojos ya no eran grises. Ahora brillaban con una luz dorada que parecía venir del fondo de su alma, y cuando abrió la boca, no salió la voz de una mujer mayor, sino un rugido que hizo temblar las paredes de la iglesia. Sor Pablita comenzó a transformarse. Su espalda encorvada se enderezó, sus manos arrugadas se convirtieron en garras poderosas, y de su piel comenzó a brotar un pelaje oscuro. Pero lo más impresionante fue cuando su rostro cambió. Su nariz se alargó formando un hocico, sus dientes se volvieron colmillos, y sus ojos tomaron la forma de los de un lobo gigantesco. Sor Pablita era una nahuala, una criatura que podía cambiar de forma humana a animal. Pero no era una nahuala común.
Era una guardiana, una protectora que había llegado a Pueblo Viejo siguiendo el rastro de las brujas que lo aterrorizaban. El enfrentamiento fue terrible. La iglesia se llenó de rugidos, gritos y sonidos que nadie debería escuchar jamás. Los habitantes del pueblo, escondidos en sus casas, temblaron durante toda la noche. Escucharon como si una batalla entre demonios se librara en el lugar sagrado. Las brujas lucharon con toda su maldad, lanzando fuego y maldiciones. Pero Sor Pablita, transformada en su forma de lobo gigante, era más fuerte. Sus colmillos podían atravesar la piel endurecida de las brujas. Sus garras podían romper los hechizos que ellas tejían. Una por una las brujas cayeron. Sus gritos se fueron apagando hasta que solo quedó el silencio de la madrugada. Cuando salió el sol, los habitantes de Pueblo Viejo se atrevieron a salir de sus casas. Con pasos vacilantes, se dirigieron hacia la iglesia, temiendo lo que podrían encontrar. En el atrio de la iglesia estaban los cuerpos de las 3 brujas. Ya no parecían las criaturas terribles de la noche anterior. Habían vuelto a su forma humana, pero estaban destrozadas, como si una bestia salvaje las hubiera atacado. Y allí, sentada en los escalones de la iglesia, estaba Sor Pablita. Tenía la ropa desgarrada y manchada de sangre que no era suya, pero lo más extraño era que no tenía ni una herida. Estaba completamente ilesa, como si una fuerza invisible la hubiera protegido. Cuando la gente se acercó, Sor Pablita los miró con una sonrisa cansada. Sus ojos habían vuelto a ser grises, pero ahora había algo diferente en ellos. Algo salvaje que no había estado antes. Un jaguar me salvó, repetía una y otra vez, usando la palabra antigua para referirse a los espíritus protectores. Un jaguar me salvó. Pero los que se acercaron lo suficiente pudieron ver la verdad. Los ojos de Sor Pablita, que antes eran completamente grises, ahora tenían un brillo amarillo en las pupilas. Eran los ojos de un lobo que había probado la batalla y había ganado. Desde esa noche, Pueblo Viejo cambió para siempre. Los bebés comenzaron a sobrevivir, las familias volvieron a sonreír, y las bolas de fuego nunca más bajaron de los cerros. Las brujas que quedaban en las montañas habían aprendido la lección. Sabían que ahora había alguien más poderoso que ellas protegiendo el pueblo. Sor Pablita se quedó en Pueblo Viejo hasta el final de sus días. Los niños la querían como a una abuela, las madres la respetaban como a una santa. Pero todos sabían que había algo especial en ella, algo que iba más allá de lo humano. Y en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba fuerte desde los cerros, algunos juraban que podían ver una sombra grande corriendo por las calles del pueblo. Una sombra con forma de lobo que vigilaba, que protegía, que cuidaba a los inocentes de las fuerzas del mal. Porque hay monstruos que cazan monstruos. Y a veces, cuando la oscuridad amenaza con tragarse la luz, la naturaleza envía a sus propios guerreros para mantener el equilibrio. Sor Pablita había sido uno de ellos. Una nahuala guardiana que había llegado justo cuando el pueblo más la necesitaba, para recordarnos que no todos los que pueden cambiar de forma son malvados. Algunos son los héroes silenciosos que mantienen a raya a las criaturas de la noche. Y así termina esta historia, que algunos dicen que es solo una leyenda, pero que otros juran que es completamente verdadera. Porque en los pueblos perdidos de México, donde las montañas guardan secretos milenarios, siempre hay alguien dispuesto a jurar que vio algo que no debería existir, pero que agradece que exista. Hay historias que se transmiten de generación en generación, relatos que nuestros abuelos nos contaban en las noches oscuras para advertirnos de los peligros que acechan cuando la luz del sol se desvanece. Estas no son simples cuentos inventados para asustar a los niños. Son testimonios reales de eventos que marcaron para siempre a quienes los vivieron. En los pueblos del sureste mexicano, donde la selva se extiende como un manto verde y misterioso, donde los ríos serpentean entre árboles centenarios y donde el viento nocturno susurra secretos antiguos, existen seres que no deberían existir. Criaturas que desafían toda lógica y que nos recuerdan que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. La historia que están por escuchar ocurrió en el estado de Tabasco, en una pequeña población llamada Acahual.
un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde las tradiciones ancestrales aún tienen peso y donde los ancianos del pueblo guardan celosamente los secretos más oscuros de la región. Lo que van a escuchar no es ficción. Es el testimonio de lo que realmente pasó hace algunas décadas, cuando una familia de campesinos se enfrentó a algo que cambiaría sus vidas para siempre. En Acahual, Tabasco, vivía una familia muy sencilla de campesinos. Don Remigio era un hombre trabajador que se levantaba antes del amanecer para atender sus cultivos de plátano y cacao. Su esposa, doña Eustaquia, se encargaba de la casa y de cuidar a sus 2 hijos con el amor y la dedicación que solo una madre puede dar. Ernesto, el hijo mayor, era un muchacho responsable de 15 años que ayudaba a su padre en las labores del campo. Siempre obediente, siempre dispuesto a cumplir con sus deberes familiares. Pero Silvia, su hermana menor de apenas 13 años, era todo lo contrario. Silvia tenía un espíritu rebelde que preocupaba constantemente a sus padres. Era una niña inteligente y curiosa, pero esa curiosidad la llevaba a meterse en problemas una y otra vez. Le encantaba explorar los alrededores del pueblo, trepar árboles hasta las ramas más altas y aventurarse por lugares donde otros niños no se atrevían a ir. Doña Eustaquia había crecido en esa misma región. Conocía cada leyenda, cada historia de terror que se contaba en el pueblo. Sus propios padres y abuelos le habían enseñado que hay momentos y lugares que es mejor evitar. Por eso, cada noche, antes de que Silvia se fuera a dormir, le repetía las mismas palabras de advertencia. «Mijita, por favor, no salgas de noche de la casa. En la oscuridad se esconden cosas que no debes ver. Entre los árboles hay animales peligrosos y también hay otras cosas, espantos que pueden hacerte daño». Pero Silvia, con esa terquedad propia de su edad, no tomaba en serio las advertencias de su madre. Para ella, esas eran solo historias de viejos, cuentos para asustar niños. No entendía por qué tenía que quedarse encerrada en casa, cuando afuera el mundo nocturno le parecía tan fascinante y lleno de aventuras por descubrir. Las noches de verano en Tabasco son especialmente hermosas. El calor del día se calma un poco, la brisa trae el aroma dulce de las flores tropicales y el cielo se llena de estrellas que brillan como diamantes sobre el manto verde de la selva. Para una niña como Silvia, quedarse adentro era como perderse el espectáculo más maravilloso del mundo. Durante varias semanas, Silvia había logrado escaparse de casa sin que sus padres se dieran cuenta. Esperaba a que todos estuvieran profundamente dormidos. Se levantaba con mucho cuidado de su cama, caminaba de puntitas por el piso de tierra de su humilde casa y se deslizaba por la puerta trasera como una sombra en la noche. Sus escapadas nocturnas se habían convertido en una rutina emocionante. Caminaba por los senderos conocidos del pueblo, se sentaba junto a los pozos de agua a escuchar el croar de las ranas, perseguía luciérnagas que brillaban como pequeñas linternas mágicas, y a veces se trepaba a los árboles de mango para contemplar el paisaje nocturno desde las alturas. Nunca le había pasado nada malo durante esas aventuras. Los únicos animales que encontraba eran gatos callejeros, alguna que otra iguana correteando entre las hojas secas, y de vez en cuando, el vuelo silencioso de una lechuza que la observaba con sus grandes ojos redondos antes de perderse entre las ramas. Para Silvia, todo eso solo confirmaba que su madre se preocupaba por nada. Las historias de espantos eran solo eso, historias. La realidad era mucho más hermosa y menos aterradora de lo que los adultos querían hacerle creer. Pero esa noche de verano sería diferente. Era una noche particularmente clara y cálida. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que hacía que todo se viera mágico y misterioso al mismo tiempo. Silvia había esperado más tiempo del usual para asegurarse de que sus padres estuvieran profundamente dormidos. Los ronquidos suaves de su padre y la respiración pausada de su madre le confirmaron que era seguro aventurarse afuera. Se vistió rápidamente con un vestido ligero de algodón y sus guaraches más cómodos. No quería hacer ruido, así que cargó los zapatos en la mano hasta llegar afuera de la casa. Una vez en el patio, se los puso y comenzó su recorrido nocturno.
Esa noche se sentía especialmente aventurera. En lugar de quedarse cerca del pueblo como siempre hacía, decidió explorar más allá de los límites conocidos. Había escuchado hablar de un riachuelo que corría más hacia el este, en una zona donde pocos pobladores se aventuraban, pero que según algunos relatos era un lugar de gran belleza natural. Caminó por senderos que apenas conocía, guiándose por el sonido distante del agua corriente. La luna llena le proporcionaba suficiente luz para ver por dónde iba, y su espíritu aventurero la impulsaba a seguir adelante sin pensar en las posibles consecuencias. Mientras caminaba, jugaba como siempre hacía durante sus escapadas nocturnas. Recogía piedrecillas del suelo y las lanzaba hacia los árboles, tratando de hacer que cayeran las frutas maduras. Cuando veía una lechuza posada en alguna rama, le aventaba pequeñas rocas no para lastimarla, sino solo para ver cómo extendía sus alas y volaba silenciosamente hacia otro árbol. A veces se detenía para dibujar figuras en las rocas más lisas que encontraba en el camino, usando una piedra pequeña y afilada que había recogido. Le gustaba dejar esas pequeñas marcas como evidencia de su paso, como pequeños secretos que solo ella conocía. Después de caminar durante más de una hora por territorio desconocido, finalmente escuchó más claramente el sonido del agua corriente. Sus ojos se iluminaron de emoción al darse cuenta de que había encontrado el famoso riachuelo del que había oído hablar. Cuando por fin llegó al lugar, se quedó sin aliento. Era aún más hermoso de lo que había imaginado. El riachuelo tenía aguas tan cristalinas que podía ver el fondo de piedras pulidas por la corriente. Los árboles centenarios se inclinaban sobre el agua, formando una especie de túnel natural, y grandes rocas lisas se distribuían por toda la orilla, como asientos perfectos colocados por la misma naturaleza. Pero lo que más la cautivó fue el espectáculo de luces que la rodeaba. Cientos de luciérnagas danzaban entre los árboles como pequeñas estrellas fugaces, creando un ambiente mágico que parecía sacado de un cuento de hadas. El aroma dulce y penetrante de las flores nocturnas llenaba el aire, mezclándose con la frescura húmeda que despedía el agua corriente. Silvia se sintió como si hubiera descubierto un paraíso secreto. Este lugar era exactamente lo que había estado buscando en todas sus aventuras nocturnas. Se acercó a una de las rocas más grandes y planas que estaba junto a la orilla y se recostó sobre ella, usando sus brazos como almohada. Desde esa posición podía contemplar todo el paisaje nocturno. Las estrellas se reflejaban en la superficie quieta del agua, en las zonas donde la corriente era más lenta. Los sonidos de la noche la rodeaban como una sinfonía natural. El murmullo constante del agua, el canto lejano de algunos grillos, el susurro suave de las hojas movidas por la brisa nocturna. Por primera vez en mucho tiempo, Silvia se sintió completamente en paz. Pensó que tal vez podría quedarse allí hasta el amanecer y regresar a casa antes de que sus padres despertaran. Este sería su lugar secreto, su refugio personal, donde podría venir siempre que quisiera escapar de las restricciones y preocupaciones de la vida familiar. Cerró los ojos por un momento, disfrutando de la sensación de libertad absoluta. El sonido rítmico del agua la estaba relajando tanto que por un instante pensó que podría quedarse dormida allí mismo, arrullada por los sonidos naturales de la noche. Pero entonces escuchó algo diferente. Al principio pensó que era solo el viento moviendo las ramas de los árboles, pero después se dio cuenta de que era un ruido más específico. Sonaba como pasos lentos y pesados que se acercaban desde algún lugar río arriba. De inmediato, Silvia se incorporó y se puso tensa. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró hacia un lado y hacia el otro del riachuelo, tratando de distinguir algo en la penumbra que se extendía más allá del círculo de luz que creaba la luna llena. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca, pero aún no podía ver quién se acercaba. Por un momento pensó en salir corriendo de inmediato, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Tal vez era solo algún otro habitante del pueblo que también había salido a caminar por la noche, o quizás un pescador que madrugaba para buscar un buen lugar donde echar su anzuelo. Entonces, a la distancia, vio una figura que se aproximaba dando esos pasos lentos y pausados. Por la silueta,
Parecía ser una anciana encorvada que caminaba con dificultad, apoyándose tal vez en un bastón. Al principio, esto tranquilizó un poco a Silvia. Una abuela del pueblo no representaba ningún peligro para ella. Probablemente la mujer también había salido a disfrutar de la frescura de la noche, o tal vez tenía insomnio y había decidido dar un paseo para poder conciliar el sueño. Pero conforme la figura se fue acercando, Silvia comenzó a notar cosas extrañas que la pusieron cada vez más nerviosa. Lo primero que notó fue el comportamiento de las luciérnagas. Esas pequeñas lucecitas que momentos antes danzaban alegremente por todos lados, ahora parecían alejarse de donde venía la anciana. Era como si huyeran de su presencia, dejando una zona de oscuridad extraña alrededor de la figura que se aproximaba. También se dio cuenta de que los otros sonidos de la noche habían comenzado a disminuir. Los grillos que antes cantaban con alegría, ahora guardaban silencio. Incluso el sonido del agua parecía haberse vuelto más tenue, como si el mismo riachuelo hubiera decidido correr más silenciosamente. Pero lo que realmente comenzó a aterrorizar a Silvia fue darse cuenta de que la anciana estaba del otro lado del riachuelo, pero se dirigía directamente hacia donde ella estaba. El agua en esa zona tenía al menos 1,5 metros de profundidad, y la corriente era lo suficientemente fuerte como para arrastrar a cualquier persona que tratara de cruzarla a pie. Cuando la anciana llegó al borde del agua, del lado opuesto a donde estaba Silvia, se detuvo por completo. La niña pudo distinguir mejor su silueta recortada contra el cielo estrellado. Era efectivamente una mujer muy vieja, encorvada, con lo que parecían ser ropas rasgadas y el cabello largo y despeinado que le caía sobre los hombros. De repente la anciana comenzó a reír. No era una risa normal, alegre o amistosa. Era una risa que helaba la sangre, una carcajada siniestra y estremecedora que hacía eco entre los árboles, como el sonido que podría hacer un animal herido. Era una risa que no tenía nada de humano, una risa que hablaba de años y años de maldad acumulada. Silvia sintió como si una corriente de hielo le recorriera toda la espalda. Quiso gritar, quiso salir corriendo, pero algo la mantenía paralizada en esa roca, observando con horror lo que estaba presenciando. Entonces ocurrió algo que desafió toda lógica y toda razón. La anciana dio algunos pasos hacia adelante, pero en lugar de hundirse en el agua profunda del riachuelo, caminó sobre la superficie como si fuera tierra firme. El agua ni siquiera parecía inmutarse bajo sus pies. No había salpicaduras, no había ondas. Era como si las leyes de la naturaleza no se aplicaran a esa criatura. En lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, la anciana había cruzado completamente el riachuelo y apareció del otro lado, a tan solo unos metros de distancia de donde estaba Silvia. Fue entonces cuando la niña pudo ver claramente de qué se trataba, y lo que vio la llenó de un terror tan profundo que sintió como si su alma fuera a salirse de su cuerpo. La criatura que estaba frente a ella ya no parecía para nada una anciana normal. Su cuerpo estaba cubierto de pelos largos y grasientos que brillaban con un resplandor enfermizo bajo la luz de la luna. Sus ojos estaban completamente desorbitados, pero no eran ojos normales. Brillaban con una luz amarillenta y malévola, como si tuvieran fuego por dentro, pero lo más aterrador de todo era su rostro. Tenía una sonrisa horrible, una mueca espantosa que mostraba dientes amarillentos y puntiagudos. Era una sonrisa que transmitía pura maldad, una expresión que hablaba de siglos de hacer daño a personas inocentes. Silvia trató de gritar, pero descubrió con horror que ningún sonido salía de su garganta. Era como si su voz hubiera desaparecido por completo. Intentó mover los brazos para levantarse de la roca y salir corriendo, pero sus músculos no le respondían. Sintió como si algo invisible la estuviera sujetando, manteniéndola inmóvil en esa posición. Primero fueron sus brazos los que se tensaron hasta quedar completamente rígidos. Luego sus piernas dejaron de obedecerle. Finalmente, incluso su respiración se volvió cada vez más difícil, como si algo estuviera oprimiendo su pecho. En ese momento de terror absoluto, las palabras de su madre regresaron a su memoria como un rayo de luz en la oscuridad. Todas esas advertencias que había ignorado, todas esas historias que había considerado simples cuentos de viejos, de repente cobraron un sentido terrible y real.
Su madre le había hablado de esto. Le había advertido sobre los espantos que merodeaban por la noche, sobre las criaturas que se escondían entre los árboles, esperando encontrar víctimas inocentes. Y ahora Silvia sabía exactamente de quién se trataba. Era la temida tía Nati. Los ancianos del pueblo habían contado su historia durante generaciones. Algunos decían que era una bruja que había hecho pactos terribles con fuerzas oscuras. Otros la describían como un monstruo que había perdido su humanidad hace mucho tiempo. Pero todas las historias coincidían en una cosa. La tía Nati tenía el poder de enfermar fatalmente a cualquier persona con solo mirarla fijamente, y ahora esos ojos terribles estaban clavados directamente en Silvia. La criatura se acercó aún más, sin dejar de sonreír con esa mueca horrible. Silvia, completamente paralizada, no podía hacer otra cosa que mirarla directamente a los ojos. No tenía opción. Era como si algo la obligara a sostener esa mirada maldita. Mientras la observaba, comenzó a ver cosas dentro de esos ojos brillantes y malévoles. Al principio pensó que eran solo reflejos de la luz de la luna, pero después se dio cuenta de que había algo más, algo mucho más aterrador. Dentro de esos ojos horribles, Silvia podía ver rostros de niños. Cientos de rostros de niños que la miraban con expresiones de súplica y desesperación. Eran niños de diferentes edades, algunos más pequeños que ella, otros un poco mayores, pero todos con la misma mirada de terror y desamparo. Era como si esos niños estuvieran atrapados dentro de los ojos de la tía Nati, como si fueran prisioneros en algún lugar horrible del cual no podían escapar. Silvia entendió con horror que probablemente esos eran todos los niños que la tía Nati había encontrado a lo largo de los años, todas las víctimas inocentes que habían tenido la mala suerte de cruzarse en su camino durante las noches oscuras, y ahora ella se convertiría en uno más de esos rostros atrapados para siempre. La tía Nati siguió mirándola fijamente durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Silvia sentía como si algo dentro de ella se estuviera desvaneciendo, como si una parte esencial de su ser estuviera siendo extraída lentamente de su cuerpo. Entonces, tan súbitamente como había aparecido, la criatura dio media vuelta y se alejó caminando lentamente, perdiéndose entre las sombras de los árboles hasta desaparecer por completo. Silvia permaneció inmóvil sobre la roca durante el resto de la noche, con los ojos fijos en el punto donde había visto por última vez a la tía Nati. No podía moverse. No podía hablar, apenas podía respirar. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el riachuelo, algunos habitantes del pueblo que habían salido temprano a buscar leña, la encontraron allí. Estaba sentada en la misma posición, pero su mirada estaba completamente vacía, como si fuera una cáscara humana sin nada dentro. Los hombres que la encontraron la llevaron de inmediato con sus padres, que habían pasado toda la noche buscándola desesperadamente por todo el pueblo. Don Remigio y doña Eustaquia se llenaron de alivio al ver que su hija había aparecido, pero ese alivio pronto se convirtió en preocupación al darse cuenta del estado en que se encontraba. Silvia caminaba cuando la guiaban, comía cuando le ponían comida en la boca, pero era como si fuera una persona completamente diferente. Su mirada estaba perdida en algún lugar lejano. Nunca respondía cuando le hablaban. Nunca mostraba ninguna emoción. Doña Eustaquia llevó a su hija con todos los médicos del pueblo y de las poblaciones cercanas. Los doctores la examinaron una y otra vez, pero no encontraron nada físicamente mal en ella. Su cuerpo estaba perfectamente sano, pero era evidente que algo terrible había pasado con su mente o con su espíritu. Cuando los médicos no pudieron ayudar, la familia recurrió a los curanderos y chamanes de la región. Estos hombres sabios, que conocían los secretos ancestrales y los peligros sobrenaturales de la zona, examinaron a la niña y movieron la cabeza con tristeza. «Ha visto algo que no debía ver», dijeron. «Su alma ha sido lastimada de una forma que nosotros no podemos sanar». Durante 2 semanas, Silvia permaneció en ese estado. Sus padres no se separaban de ella ni un momento, esperando que algún día volviera a ser la niña alegre y traviesa que había sido siempre. Pero cada día que pasaba, parecía alejarse más y más del mundo de los vivos. Una noche, 2 semanas después de haber sido encontrada junto al riachuelo,
Silvia despertó a sus padres con un grito que desgarraba el silencio. Era el primer sonido que hacía desde su regreso. Don Remigio y doña Eustaquia corrieron hacia su cama y encontraron a su hija sentada, temblando violentamente, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. «Sus ojos», susurró Silvia con una voz que parecía venir de muy lejos. «Sus horribles ojos. Vi cientos de niños encerrados adentro de sus horribles ojos». Fueron las últimas palabras coherentes que pronunció. Minutos después, mientras sus padres la abrazaban y lloraban sobre ella, Silvia exhaló su último suspiro y se fue para siempre. Los viejos chamanes del pueblo dijeron después que la tía Nati es una bruja que hizo un pacto horrible con los demonios de la selva. Según las leyendas más antiguas, estos espíritus malignos le permiten seguir con vida cada vez que logra tomar el alma de un niño inocente. Y dicen también que las almas de esos niños quedan atrapadas para siempre dentro de los ojos de la criatura, condenadas a ser testigos eternos de cada nuevo crimen que comete. La historia de Silvia se convirtió en una nueva advertencia que los padres del pueblo repetían a sus hijos cada noche. Una historia más que se sumaba a las leyendas sobre la tía Nati, ese ser aberrante que sigue rondando por las noches en las zonas más apartadas de Tabasco. Los ancianos dicen que todavía está ahí afuera, esperando encontrar a otro niño que desobedezca las advertencias de sus padres y se aventure solo por la oscuridad. Por eso, cuando llegue la noche y sientan la tentación de salir a explorar los misterios que se esconden entre las sombras, recuerden la historia de Silvia. Recuerden que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer y que algunas advertencias están escritas con la sangre de quienes no las escucharon a tiempo. La tía Nati sigue allí esperando, y sus ojos horribles guardan ya demasiadas almas inocentes como para que se agregue una más.